Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al estudio de Génesis, en este caso la vida de Abraham, y que en esta ocasión hemos venido a estudiar en el capítulo 19 lo que tiene que ver con los juicios, el juicio que Dios hace a una ciudad que se comprueba que llegó a un punto de maldad intolerable. Ya no se podía más, las personas no estaban dispuestas al arrepentimiento, y a este punto de capítulo 18 y capítulo 19 hemos aprendido que Dios es un Dios de amor, es un Dios que es paciente para con el pecador, es un Dios de oportunidades, es un Dios protector, es un Dios todopoderoso, es un Dios de verdad que cumple promesas. Pero también hemos visto que también este Dios es un Dios justo. Y lo que estamos aprendiendo últimamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que qué hace Dios con la maldad de aquellos días y qué hace Dios con la maldad de nuestros días. Y hemos aprendido de que verdaderamente Dios está dando la oportunidad para que el pecador reconozca su pecado y pueda proceder al arrepentimiento, y entonces Dios está en toda la disposición de dar vida eterna. ¿Te acuerdas que esa era la inquietud de Abraham? Es que Dios juzgara injustamente, es decir, al justo junto con el impío, pensando en el juicio inminente sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, en la cual habitaba alguien que era considerado justo, que era declarado justo en las Escrituras, que es el caso de Lot, sobrino de Abraham. Y luego de entender de que este Dios de amor también es un Dios justo, es un Dios de oportunidades, llega el momento en que el juicio procede. Al igual que nosotros podemos entender de la Biblia y podemos estar conscientes de que va a haber un momento en que nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Por supuesto, la Biblia enseña de que el creyente va a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo para recompensa, pero el impío va a tener que comparecer delante de Dios y va a ser para condenación, lamentablemente. Y el día que eso suceda, Dios lo va a ejecutar de una manera justa, al punto que los creyentes vamos a ver los justos juicios de Dios y vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo con el proceder de Dios y vamos a entender que el proceder de los hombres es el que ha sido injusto. Ahora lo que vamos a ver es a partir del capítulo 19 y del verso 14 hacia el final del capítulo. Es una porción larga, la cual voy a leer a continuación, y te pido que por favor me sigas en la lectura. Dice acá Génesis capítulo 19, verso 14. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, tal como los ángeles le habían dicho que comunicara a los suyos. Dice: los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Qué lamentable, ¿verdad? Dice verso 15: y al rayar el alba, es decir, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está para huir allá, está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. Dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Está hablando de la procreación. Dice verso 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Por supuesto, lo que estamos leyendo se refiere al incesto. Dice, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué escenario más lamentable? Qué terrible es pensar que una ciudad y que una sociedad se eche a perder al punto en que Dios tenga que intervenir y tenga que ejecutar un justo juicio a los habitantes. Qué terrible la pérdida que sufrió Lot en aquel momento. Todo aquello, el plan de vida que tenía en Sodoma se vino abajo, quedó vuelto cenizas, quedó vuelto destrucción, porque realmente él tenía su corazón en las cosas materiales y las cosas pasajeras. Sin embargo, el texto lo que nos muestra es más que las pérdidas de Lot. Por supuesto, él perdió a su esposa, perdió su casa, había perdido influencia en aquella sociedad espiritual, me refiero. Había perdido autoridad con sus hijas, ya sus hijas estaban tomando decisiones por él posterior al juicio. Había perdido tantas cosas. Pero en realidad lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender es la postura correcta y la incorrecta, la postura indebida frente a la realidad del justo juicio de Dios, que es inminente, al cual nadie va a escapar. Si me estás escuchando, tú sabes, si la Biblia enseña de que el día que tú y yo muramos, vamos a rendir cuentas delante del juez justo de toda la tierra. Y vamos a ser juzgados. Si no has recibido a Cristo, va a ser según las obras. Y eso va a resultar en condenación, y en destrucción y en pérdida. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados y a librarte de la ira que corresponde al pecado que hemos cometido en nuestra vida. Y vamos a ver 3 posturas que debemos evitar a toda costa. Que cuando la Biblia pone sobre la mesa o pone delante de nosotros la realidad del justo juicio de Dios, no nos equivoquemos como aquella sociedad sodomita o como aquel creyente Lot que vivía para las cosas de este mundo. Y la primera que vemos en el capítulo 14, una postura terriblemente equivocada, es indiferencia. Es una familia, unos conocidos que no se toman en serio la advertencia divina. Esto es lamentable, pero también podemos entender que sucede
en nuestros días. Dice el verso 14, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos. Estos yernos son los que iban a tomar por esposa a sus hijas que salieron con él. Sus yernos decidieron no ir. Y lo que relata el verso 14 es precisamente la indiferencia con que tomaron aquella advertencia. Y vamos a ver que es muy similar a lo que vivimos el día de hoy. Dice: habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, y aquí yo pienso, Lot es mundano, Lot no es maduro, Lot no es elocuente, Lot no está necesariamente dentro de la voluntad de Dios. Pero algo que sí está cumpliendo lo que los ángeles le habían dicho es: ve y anuncia a los tuyos que el juicio viene, ciertamente va a suceder. Y entonces Lot cumple. Y dice: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot verdaderamente cumplió, y es que la responsabilidad del creyente es precisamente esa, es comunicar lo que Dios ha dicho que nosotros comuniquemos. Quizás a veces tú piensas, no, ¿qué van a pensar? No, ¿y yo cómo lo digo? ¿Y yo qué digo? ¿Sabes? Lo que tienes que decir es que el Dios de amor está dando la oportunidad de salvación el día de hoy por medio de la obra de Cristo Jesús. Es la predicación del Evangelio. Pero son buenas noticias para el que cree. Pero para el que aún no cree, son terribles noticias. Porque lo que está diciendo es: si ustedes no obedecen a la advertencia divina, miren, Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo, y Él envía a sus mensajeros. Y en este momento Lot se está convirtiendo, uno de ellos, y está hablando al círculo más cercano, por supuesto. Es pensar en tus contactos, en tus compañeros de universidad, académicos o laborales, es tus socios, es tu familia, es tus amigos de infancia, es tus vecinos, es la persona con quien tienes contacto cada semana. Y que tú puedas decir: Dios es paciente, pero va a llegar a un punto en que el juicio viene. Sabemos que la responsabilidad del creyente es comunicarlo. A veces pensamos, pero es que no, y no se van a convertir. Y es que esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es comunicarlo. Y la responsabilidad del impío es creerlo, porque lo que ves aquí al final del verso 14 es la reacción, la respuesta que tuvieron ellos, lamentable, por supuesto, que dice: más, o pero, porque es un más sin acento, dice pero, o más pareció a sus yernos como que se burlaba. Y uno piensa, ¿cómo pueden tomar algo tan en serio como si fuese una broma? Sabes que la palabra hebrea que utiliza hace una referencia a alguien que se ríe a carcajadas. O sea, yo creo que fue muy abrupto y quizás incongruente de parte de Lot por la vida que él llevaba. Porque él está, de alguna manera, lo que correspondería a nosotros, está proclamando el Evangelio, está citando la Biblia, está diciendo algo de parte de Jehová, está anunciando juicio en un día en el que todo parecía que seguía normal. Pero lo que expresa de lo que sucedió en aquel momento es que se rieron a carcajadas, como burla, creyendo que es una broma. Y yo pienso, qué triste es cuando nosotros, independientemente del testimonio que tengamos, aunque yo debo decir que lo mejor es que tengamos un buen testimonio que respalde el mensaje, pero el mensaje tiene valor en sí. Independientemente de lo que Lot sea, el anuncio que está dando es verdadero, viene de parte de Dios, es una advertencia real. Y la gente no lo toma en serio. Y por supuesto esto puede causar mucho dolor al corazón. Pero ¿cómo sucede esto el día de hoy? Como te decía, sucede al momento de proclamar el Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el verso siguiente dice: porque en el Evangelio, mira qué tremendo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es muy lamentable que nosotros, por temor a la reacción que tomen, ay, pero es que se van a burlar de mí, pero es que no me van a creer, pero es que van a pensar que ya no estoy cuerdo, van a pensar que soy fanático. Que piensen lo que quieran.
Tu responsabilidad como creyente y mi responsabilidad es anunciar el justo juicio de Dios, que el Dios de amor es un Dios paciente, pero también es un juez justo. Y cuando llegue el momento de juzgar, lo hará con justicia. Y si alguien rechaza el mensaje del Evangelio, la justicia de Dios por medio del Evangelio, lo que merecerá es condenación. Y cuando no lo tomaron en serio, nosotros pensamos, qué terrible para aquellos que no obedecen. Porque en Romanos capítulo 10, verso 16 dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Es que es una realidad que ha estado presente en la humanidad. Es cuando Dios advierte, la gente no lo toma en serio. Pues Isaías dice, imagínate, el profeta Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién lo ha creído? Y yo sé que probablemente estás pensando en tu esposo que es incrédulo y que quizás ya le compartiste la advertencia. Y mire pastor, él no lo toma en serio. Mire, yo lo he comunicado a mis hijos y luego de eso lo toman a broma, no lo toman en serio. Y también lo he compartido con tantas personas como me es posible. Otros quizás dicen, no, yo ni siquiera lo he compartido porque tengo temor al rechazo, tengo temor a la burla. Mira, es una realidad. El juicio de Dios es una realidad. La condenación al pecador que no se arrepiente y que no pone su fe en Jesús es algo terrible y debe gobernarnos el deseo de su salvación y el cumplimiento de nuestra responsabilidad más que el temor a la respuesta que ellos van a dar. Comunica el Evangelio. Mira, lo terrible es de parte del creyente es que sea indiferente. No fue en el caso de Lot. Él anunció lo que debía anunciar. Y el mundo hoy está siendo indiferente al hecho de que Dios juzgará, al hecho que el Dios de amor es un juez justo, al hecho de que es inminente. ¿Te acuerdas que vimos en la ocasión anterior de que los días de Sodoma y Gomorra son muy similares a los nuestros y todo indica que el juicio de Dios es inminente? Pero fíjate que no solo la primera postura equivocada es indiferencia. Este mundo está siendo indiferente, pero debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Pero lo que viene, fíjate, es insensatez. Y aquí viene una porción quizás más larga del verso 15 al 29, la cual vamos a ir desarrollando primero. Porque lo que vamos a ver es que al rayar el alba, dice el verso 15, cuando estaba al filo del amanecer, cuando ya el sol estaba saliendo, dice, los ángeles, y pon atención a esto, dice, daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Sabes? Está diciendo, mira, el tiempo apremia. Y uno piensa, sí, el tiempo apremia, el juicio es inminente, Dios ha esperado, pero no va más. Y entonces debemos revisar nuestro andar. Y ahora hablo con los creyentes, si te has decidido a obedecer lo que el Señor está diciendo, entendiendo, fíjate, que el tiempo apremia. Es de que no sabemos el día en que nosotros vamos a morir. No sabemos exactamente el momento en que Dios va a ejecutar su juicio y que mientras tanto no seamos insensatos en creer que tenemos suficiente tiempo. Los ángeles estaban muy conscientes y lo que le dicen, Lot, no hay tiempo. Lo que vas a hacer, mira, le estás dando muchas demoras y lo has justificado debajo de la figura de la oración. No, yo no lo he compartido porque primero quiero orar. Yo creo que es bueno orar antes de poder compartir tu fe, pero tampoco es bueno dilatarlo tanto, retrasarlo tanto cuando el tiempo apremia. Y los ángeles están diciendo, mira, no te detengas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, hay que escapar, tienes que ir por los tuyos, tomarlos de la mano, en este caso los que viven con él, que es su esposa y sus 2 hijas, y entonces guiarlas a la salvación. Es él tomar la decisión, el liderazgo para que esto pueda ser posible. Pero mira qué tremendo verso 16. Aquí se van a detectar varios aspectos en el caso de Lot. ¿Qué dice el verso 16? Entendiendo todo esto que acabo de decir, y dice, y deteniéndose él. Y uno piensa, ¿por qué razón Lot
iba, los ángeles le están diciendo, apresúrate. Él está consciente de que el justo juicio de Dios viene, que hay razones suficientes. Lo que pasó la noche anterior es terrible. Los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales con los varones que le habían visitado. La inmoralidad sexual había llegado a su límite y estaba consciente, y lo apresuran y se detiene. Y vamos a ver que es muy evidente que lo que le detiene es el apego a ese mundo, o el apego al mundo que tiene el creyente, el apego a lo material, el apego al estilo de vida, al status quo que le daba aquella ciudad, quizás a las prestaciones, quizás a los beneficios, quizás al día a día, al respeto, la fama, la fortuna que había conseguido, que estaba a punto de perder, como cualquier creyente mundano que se dedica solamente a lo material. Dice, y deteniéndose él, mira qué tremendo, dice, los varones asieron, o sea, le tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Y enfatiza el texto, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora yo creo que tú te estás imaginando la escena. Es que él entiende. Él dice, hay premura, debo decidirme, listo, tomo la decisión, dile a tus yernos, le dice a sus yernos, lo toman como broma, yo sigo adelante, pero en el proceso se detiene y yo creo que se halla en estrecho. ¿Será cierto esto? ¿Será que, pero es que voy a perder todo y hay muchas cosas que yo tengo en casa, yo he logrado muchas cosas en esta vida y las voy a perder por creer este mensaje, esta advertencia? Y los ángeles lo apresuran, casi que lo toman y lo sacan. Casi como diríamos nosotros, de arrastradas. O sea, tiene que ser empujado a salir de una ciudad de la cual tenía mucho apego. Es por eso que es bueno hacernos la pregunta, si nos hemos decidido a hacer la voluntad de Dios, a proclamar su juicio, a desprendernos de las cosas de este mundo, pero a veces nos detenemos. Es el creyente que dice, no, voy a hacer la voluntad de Dios, me voy a desprender de todo esto, voy a vivir para anunciar el justo juicio de Dios. Pero quizás la pregunta no es si nos hemos detenido, quizás mejor es si nos hemos desprendido, porque lo que vamos a ver a continuación da la impresión de que no, de que no es así. Mira el verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, si estás leyendo conmigo, vas a ver que les dice, no. Yo pienso, ¿cómo puede alguien en medio de todo ese escenario decir no? Yo os ruego, señores míos, dice, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá. Y yo te pido que por favor pongas atención a esto que está diciendo Lot. Es una ciudad que está cerca a Sodoma. Y ya vas a ver por qué. Dice, para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí, porque Dios es fiel y su misericordia. Dice, por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar, que significa pequeña. Ahora, ¿por qué digo que Lot no se había desprendido? Fíjate, porque su petición, al momento que se detiene, que es sacado de Sodoma y una vez está fuera de Sodoma, él hace una petición que lo que prácticamente está diciendo es, miren, déjenme vivir tan cerca de Sodoma como me pueda ser posible, pero que pueda también escapar del castigo divino. Mira, es un punto medio inaceptable, pero ese es el corazón y esa es la mentalidad de Lot. Está diciendo, quiero vivir lejos del castigo,
pero tan cerca del mundo como me sea posible. Yo creo que tú también entiendes, si tú has estado en discipulado en nuestra iglesia o comprendes de la Biblia que sabemos que existe la voluntad perfecta de Dios. En este caso, la voluntad perfecta de Dios es: escápate, sal de Sodoma, sal de ahí, aléjate de esta mundanalidad, aléjate de esta inmoralidad, huye, porque Dios no va a ser fiel y no te va a juzgar junto con los impíos. Y los ángeles están insistiendo y Él se detiene. La fidelidad y la misericordia de Dios lo saca de ahí. Y Él dice: sí, la voluntad perfecta yo sé cuál es. Pero Él apela a la voluntad permisiva de Dios. Es aquellas situaciones en las que te cuesta hacer la voluntad de Dios y Dios te dice claramente que perdones, Dios te dice claramente que seas humilde, Dios te pide claramente que seas sumiso, que seas obediente, que seas ejemplo, que proclames sus justos juicios, que prediques el Evangelio, pero tú vas buscando la manera de opciones donde: Señor, permíteme no hacer exactamente lo que estás diciendo. Y Dios en su misericordia es tan clemente y es tan bueno con nosotros que dice: ay, no tienes la madurez para hacer lo que te estoy pidiendo. No tienes la madurez. Y entonces en la misericordia de Dios le dice: ay, Lot, ok, vete a Zoar. Dios no va a destruir esa ciudad aún con lo cerca que está de Sodoma. Y vamos a ver que más adelante Él tiene temor de vivir en Zoar, y ya vamos a llegar a ese punto. Pero lo tremendo es que Lot busca, en lugar de buscar la voluntad perfecta, antes busca la permisiva de parte de Dios. Y lo que vamos a ver es que lo que sucede a continuación es que llega el día del juicio. Y yo te pido que por favor veas los detalles a partir del verso 23. Dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo se echó a perder. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Mira, el día del juicio llega. Yo te pido que por favor observes los elementos que describe la narrativa. En primer lugar, te invito a que observes que en el verso 23 dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, y ya vas a ver por qué es importante que distingamos estos elementos. En segundo lugar, te invito a que consideres lo que sucede con los desobedientes. En este caso estoy haciendo una referencia, por supuesto, a los habitantes de Sodoma. Los yernos perecieron por desobedecer. No le dieron la importancia de vida, pensaron que estaba bromeando. Llega el día del juicio y cuando eso suceda, no hay vuelta atrás. Pero también estoy haciendo una referencia a la esposa de Lot, que dice que miró atrás, y te acuerdas que fue lo que los ángeles le dijeron, es: no mires atrás. Y lo otro, fíjate, tremendo, es que los salvos, aquellos que están en comunión con Dios, que han puesto su fe como Abraham, van a observar el juicio. Ya vas a ver por qué menciono estos tres elementos y por qué estoy diciendo eso. Dice por el verso 27, después de que la mujer vio hacia atrás, habiéndosele dicho que no lo hiciera, dice el verso 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Fíjate que es un escenario tremendo. Yo por eso veo todos estos elementos, porque esta narrativa también nos recuerda algunos aspectos que la Biblia muestra. En primer lugar, que Cristo es el sol de justicia, y cuando el sol de justicia aparezca es indicador de que viene el juicio de parte de Dios, en el cual cuando Jesús vuelva por segunda ocasión, los desobedientes serán castigados. Y lo tremendo es que los salvos vamos a observar, vamos a acompañar a Jesús en su segunda venida, pero más adelante dice la Escritura que nosotros vamos a observar
el justo juicio de Dios. Y en Apocalipsis hay tantas referencias a las cuales entendemos de que vamos a poder observar el justo juicio de Dios, la aplicación. Mira Malaquías capítulo 4, verso 1, confirma lo que te estoy diciendo. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, hablando del juicio de Dios. Dice, de aquel día en el que Dios va a ejecutar juicio. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es como el resultado cuando alguien raspa una tela, sale una maraña o sale un desperdicio y entonces quedan ahí, solo sirve para ser quemados. Una buena forma de entenderlo es como la paja, que es para ser quemada, van a ser, yo diría que en esta expresión vueltos nada, aplica, va a venir un juicio terrible y ellos van a ser estopa. Dice, aquel día que vendrá los abrazará, se refiere al fuego del juicio de Dios. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero mira también en el siguiente verso, en el verso 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es lo que está sucediendo con Abraham, que a diferencia de lo que está sucediendo con los habitantes de Sodoma, dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Está diciendo, la reacción de ustedes va a ser diferente, pero la de nosotros los creyentes va a ser muy similar a la de Abraham, según Isaías capítulo 66, verso 24, que dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y uno piensa que terrible. Si tú revisas Apocalipsis, nos tomaría demasiado tiempo, pero sí puedo decirte que luego de que Dios al final de los tiempos ejecuta juicio, donde los pecadores que no se arrepintieron, que tomaron a broma lo que era muy serio, cuando creyeron que el justo juicio de Dios nunca llegaría, cuando fueron escépticos, cuando se burlaron todo lo que quisieron, cuando se rebelaron todo lo que pudieron, cuando siguieron en la obstinación de su pecado y de su maldad y de su rebeldía, en ese momento van a ser juzgados. Y es interesante porque después de ese juicio, según Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21 también, dice que Jesús enjugará toda lágrima. En este caso hace referencia a los creyentes a hacer eso. Porque te puedes imaginar el impacto de Abraham levantarse aquella mañana y ver como un gran incendio y saber que se trata, él ya sabía, del justo juicio de Dios. En su mente seguramente está, no habían ni 10 justos. Lot no cumplió con su deber. Pero también la seguridad, Lot no está ahí. Lot fue sacado antes. Y sabría que Lot habría sido librado por la misericordia de Dios. Él ya estaba claro al respecto. Pero qué terrible por todos aquellos habitantes. Qué terrible para Lot pensar en sus yernos que estaban pereciendo en el castigo justo de Dios. Qué terrible pensar en su esposa que miró atrás y fue convertida en sal. Por cierto, la sal en la Escritura está relacionada a juicio también. Y eso se vuelve un referente para nosotros. Mira Judas capítulo 1 verso 7, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira, por ejemplo, es un referente. Nosotros tenemos el referente del juicio de Dios. También segunda de Pedro capítulo 2 verso 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora hay quienes que aun cuando uno puede hacer referencia a este evento, este hecho real en la Escritura, son escépticos, se burlan, no lo toman en serio. Lo terrible va a ser el día en que eso suceda. Terrible. Obviamente la mujer de Lot no pudo soportar la idea de mirar hacia atrás, lo cual mostraba que su corazón su cuerpo había salido de Sodoma, pero su corazón seguía en la ciudad. Y al igual que el Evangelio, aquellos que desobedecen al Evangelio son castigados.
y ese mismo día pereció junto con los pecadores de la ciudad. Sabes que en la arqueología hay un arqueólogo de la Universidad de Trinity Southwest en Estados Unidos, Steve Collins, que ha hecho un descubrimiento en el cual él asegura, por supuesto, en la arqueología hay varias posturas, y si tú lees al respecto vas a encontrar que algunos arqueólogos no están de acuerdo. Sin embargo, es interesante que, según Steve Collins, es muy cercano a la ubicación de Sodoma, en específico de Sodoma, por la ubicación geográfica, según lo que él descubrió y por medio de lo cual él hizo las excavaciones en el lugar en que lo hizo. También la evidencia de destrucción, porque se ha notado también señales de ceniza y de una destrucción repentina y abrupta. Es curioso porque todo indica de que la ciudad pereció por fuego. La fecha de la destrucción también lo coloca por el 1700 a.C., lo cual es muy cerca de la fecha de la narrativa de la Biblia, y la ausencia de ocupación posterior, como el hecho de que, al igual que Sodoma y Gomorra, se ejecutó un juicio y nadie más le edificaría esa ciudad de nuevo. Eso es parte del juicio de Dios. De hecho, si tú revisas algunas guerras en la Biblia, algunos de los que vencían colocaban sal sobre la tierra como señal de juicio sobre aquella tierra, de manera que esterilizaban, arruinaban el terreno, de manera que no se podía sembrar ahí. Y si no se podía sembrar, nadie iría a vivir ahí. Es como borrarla de la faz de la tierra y nunca más acordarse. Fíjate qué tremendo, porque la insensatez del hombre hace que no tomemos en cuenta las consecuencias de la desobediencia. La mujer de Lot no pensó en las consecuencias. Incluso Lot, él se detuvo. No dimensionó las consecuencias. Tuvo que ser sacado por la misericordia de Dios. Y pudo llevarse a sus hijas y están con él. Ya vamos a ver lo que hicieron posterior a eso, a que fueron rescatados de esa destrucción. Qué terrible lo que sigue. Pero el punto es que sea si el descubrimiento arqueológico es o no es, existe una probabilidad grande de que se trate de eso. Es que el relato bíblico es verdad. Es que Sodoma y Gomorra es un referente al cual Jesús también hizo referencia. Y dijo, si Sodoma y Gomorra fueron juzgados, es cuando yo les hable de los juicios que vienen, también van a suceder. Y aún así la gente no quiere creer. Por eso, fíjate, la tercera postura frente a los juicios de Dios es algo terrible, porque cuando tú piensas que acaban de presenciar un juicio, lo pudieron escuchar, aquella destrucción, mas no pudieron ver, tenían que creer, lo que estaba sucediendo era tremendo, tremendo, fueron rescatados. Él apela se mueve de la voluntad perfecta a la voluntad permisiva de Dios, pero vamos a ver a continuación que Lot después pide salirse de la voluntad permisiva de Dios en Zoar. Y lo que viene es, la tercera postura equivocada es inmoralidad. Es impensable, es inaceptable. Pero es que a pesar del juicio precedente, es terrible pensar que algunos optan por seguir viviendo en pecado. Mira el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar, es decir, donde no era la voluntad perfecta de Dios, era la voluntad permisiva de Dios. Y de la voluntad permisiva se mueve. Dice, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Por supuesto, después de la destrucción sí pudieron ver a la ciudad en ruinas y lo cerca que estaban de eso, y eso pudo producir mucho temor. Y lo que viene es terrible, pero antes entender de que lo que experimenta Lot es inseguridad. Como te decía, claro, es que vivir fuera de la voluntad de Dios hace que el creyente vive en inseguridad. Y no hay un sitio en este mundo en el que alguien mundano pueda vivir tranquilo. Y claro, cuando tú te sales dentro de la voluntad de Dios, cuando tú estás haciendo lo incorrecto, cuando tú estás metido en una relación que no debes, cuando tú estás haciendo un negocio de la manera que no debes, cuando tú estás hablando de la manera que no debes, cuando tu comportamiento no es el apropiado, vives en esa inseguridad porque te has salido de la voluntad de Dios. Pero lo terrible es que acaba de suceder un juicio terrible.
Acaban de comprobar que lo que Dios había advertido verdaderamente sucedió. Acaban de confirmar de que Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y cuando llega a un punto en la maldad, Él ejecutará juicio. Y hay castigo por la desobediencia. Es el castigo de la desobediencia al Evangelio, es la condenación eterna. Y a pesar de eso, vamos a ver que Él decide salirse de la voluntad de Dios, de la voluntad permisiva de Dios. Y sus hijas viven en una inmoralidad que es inaceptable. Él experimenta inseguridad, pero vamos a ver que también experimenta pérdida. Y por supuesto ya perdió todo lo material, pero también pierde su hogar y la dirección de su hogar. Dice verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Están decidiendo y pensando de acuerdo a los patrones mundanos de los cuales fueron rescatadas ahí en Sodoma. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, la cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Mira, hay tanto que decir y tan poco tiempo, que es terrible todo lo que Lot perdió. Ya perdió lo material, que es exactamente lo que sucede a un creyente mundano que se olvida del propósito de Dios y solo vive para acumular cosas y los placeres de este mundo, y es algo que se va a acabar. Pero pierde autoridad. Quienes están tomando la decisión sobre lo que va a suceder de aquí en adelante son sus dos hijas, que viven según la carne. Es terrible que la carne gobierne, es terrible. Y es lo que estamos viendo. La carne gobierna, sigue gobernando. Y lo más terrible es que sea lo que sigue al precedente de un juicio de Dios. ¿Sabes qué es esto? Es cuando un impío o un incrédulo sabe que Dios es juez justo, sabe que tiene que rendir cuentas, sabe lo que es pecado y que ese pecado está mal, aún así lo niegue, aún así no trate de verlo, aún así lo quiera ignorar. Las dos hijas saben lo que sucedió con su mamá, saben lo que sucedió con la ciudad, y sabiendo todo eso, vivan según la carne y los patrones mundanos y tomen la decisión de tener relaciones sexuales con su papá. Inmoralidad sexual era lo más terrible en medio de la soberbia que vivían en aquella ciudad junto con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pero lo terrible es que esto suceda a sabiendas del justo juicio de Dios. Es que tú y yo decidamos vivir en pecado a sabiendas del justo juicio de Dios. Es terrible, es inaceptable. Y pierden la sobriedad. Es terrible que toman la decisión por su papá, que su papá, como sucede en nuestra sociedad el día de hoy, ni idea de lo que están haciendo sus hijos. Y lo que están haciendo sus hijos es entregándose a dos aspectos: a la embriaguez, muy común en nuestros días, y a la inmoralidad sexual, muy común en nuestros días. Y todo esto suceda a sabiendas de que Dios es misericordioso, que Dios es juez justo, que Dios es paciente, que Dios es amor, pero que llega un punto en que Dios va a juzgar a cada uno. Se experimenta pérdida. Se pierde lo material, se pierde el hogar, se pierde la sobriedad, se pierde la pureza. Mira, este texto nos coloca en un punto de evaluación en el que debes revisar si tu postura frente a los juicios de Dios es indebida, es incorrecta. Quizás hay insensatez, quizás hay indiferencia, quizás hay inmoralidad. Y si es así,
aún estás a tiempo de corregir.